Cuando pensamos en el Titanic, inmediatamente nos viene a la mente una mezcla de fascinación y tristeza. A fin de cuentas, fue diseñado para ser el transatlántico más grande y lujoso del mundo, un verdadero símbolo de la ingeniería humana. Pero, irónicamente, también se convirtió en el escenario de una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Lanzado en 1912, el Titanic era visto como insumergible, una idea que hoy suena casi como un presagio sombrío. Sin embargo, más allá del hundimiento en sí, existen historias intrigantes que rodean esta tragedia. Muchas personas relataron haber tenido premoniciones sobre el desastre incluso antes de que ocurriera. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿estaba el destino del Titanic trazado desde el principio? Entre los pasajeros, había quienes sentían una incomodidad inexplicable antes del viaje. Algunos incluso cancelaron sus pasajes por razones que no podían explicar. Otros, sin embargo, abordaron sin dudar, ignorando cualquier señal de advertencia. Además, existen coincidencias curiosas relacionadas con el Titanic que parecen salir directamente de un libro de misterio. Por ejemplo, años antes del lanzamiento del barco, una novela llamada Futility contaba la historia de un transatlántico ficticio llamado Titán. Este barco también era considerado insumergible y terminaba chocando contra un iceberg, resultando en una enorme tragedia. Las similitudes entre la ficción y la realidad son impresionantes y generan debates hasta hoy. En esta serie, exploraremos estas historias fascinantes, desde las premoniciones hasta los hechos más extraños sobre el Titanic. Antes de que el Titanic zarpara, algunos pasajeros informaron sensaciones extrañas que no podían explicar. Para muchos, esos sentimientos eran como un peso en el pecho, una voz silenciosa diciendo que algo estaba mal. Uno de los casos más famosos es el de una mujer llamada Esther Hart. Ella repitió varias veces a su familia que tenía una mala sensación sobre viajar en el Titanic. A pesar de eso, embarcó junto con su esposo y su hija pequeña, confiando en la seguridad prometida por el barco. Desafortunadamente, su intuición estaba en lo correcto. La pareja Hart perdió la vida en la tragedia, pero la hija sobrevivió. Otro caso intrigante es el de un industrial estadounidense, John Connon Astor IV. Él comentó con amigos antes del viaje que aquella sería su última travesía. Aunque sus palabras fueron interpretadas como una broma en ese momento, tomaron un tono sombrío después del desastre. Además, hubo informes de sueños vívidos entre los tripulantes. Un marinero afirmó haber soñado con un gran barco hundiéndose en aguas oscuras semanas antes de embarcar en el Titanic. Estos presagios son solo algunos ejemplos de cómo el destino parecía intentar alertar a las personas. Es importante recordar que, en esa época, la idea de premonición era vista con escepticismo por la sociedad moderna. Sin embargo, estas historias permanecen vivas hasta hoy, alimentando teorías y reflexiones sobre el misterioso hundimiento del Titanic. Entre las muchas historias intrigantes sobre el Titanic, hay una que destaca por su asombrosa similitud con la realidad. Me refiero a la novela Futility, escrita por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic. En el libro, un transatlántico llamado Titán es descrito como el más grande y lujoso barco jamás construido, prácticamente insumergible. Durante su viaje inaugural, el Titán choca contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, causando una enorme tragedia. Las similitudes entre el Titán y el Titanic son tan grandes que dan escalofríos. Ambos barcos eran considerados prácticamente insumergibles, pero terminaron encontrando el mismo destino trágico. Además, ambos tenían capacidad para transportar a miles de pasajeros, pero llevaban pocos botes salvavidas. Estos detalles llevaron a muchas personas a preguntarse, ¿el autor tenía algún tipo de visión del futuro? Otra coincidencia curiosa involucra el número 13, considerado por muchas culturas como un número de mala suerte. El Titanic partió de Southampton rumbo a Nueva York en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912. Si sumamos los dígitos de la fecha, 1 más 0 más 4 más 1 más 9 más 1 más 2, obtenemos exactamente el número 13. Para algunos, esto fue otra señal de que algo terrible estaba a punto de suceder. Estas coincidencias alimentan teorías que van desde el misticismo hasta interpretaciones científicas.
Independientemente de cómo veas estas historias, ciertamente agregan capas de misterio al legado del Titanic. Cuando el Titanic se hundió en aquella fría noche de abril de 1912, el mundo se paralizó en estado de shock. Después de todo, el barco era visto como una obra maestra de la tecnología, un símbolo de progreso e invencibilidad humana. Pero su destrucción expuso fallas graves en la planificación, la seguridad y la arrogancia. Una de las lecciones más importantes aprendidas fue la necesidad de tener suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Antes del desastre, muchos barcos, incluido el Titanic, llevaban solo una fracción de los necesarios, basándose en la idea de que eran insumergibles. Después de la tragedia, las regulaciones internacionales fueron modificadas para exigir que todos los barcos tuvieran capacidad total de evacuación. Además, los sistemas de comunicación entre barcos fueron drásticamente mejorados. Durante el hundimiento, muchas señales de socorro enviadas por el Titanic no fueron recibidas o interpretadas correctamente por otros barcos cercanos. Esto llevó a la creación de protocolos estrictos para garantizar que los mensajes de emergencia fueran priorizados. Otro cambio significativo fue la introducción del uso obligatorio de patrullas de hielo en el Atlántico Norte. Estas patrullas monitorean icebergs y alertan a los barcos sobre posibles peligros, previniendo nuevas tragedias. El Titanic también dejó una marca profunda en la cultura popular, inspirando películas, libros y documentales a lo largo de más de un siglo. Se convirtió en un recordatorio poderoso de que, a pesar de todo el avance tecnológico, aún somos vulnerables a los caprichos de la naturaleza. Para muchos, el naufragio simboliza el precio de la arrogancia humana y la importancia de respetar los límites del mundo natural. Entre los más de 2.200 pasajeros a bordo del Titanic, solo cerca de 700 sobrevivieron a aquella fatídica noche. Cada uno de ellos llevaba consigo memorias marcantes, que variaban entre el miedo, el alivio y el duelo por los seres perdidos. Uno de los relatos más conocidos es el de Lawrence Besley, un profesor británico que estaba en segunda clase. Él describió en detalle cómo fue la confusión inicial después de la colisión con el iceberg. Según Besley, muchos pasajeros no percibieron la gravedad de la situación de inmediato, pensando que el impacto había sido solo un pequeño golpe. Sin embargo, a medida que el agua comenzaba a inundar el barco, la realidad se hacía cada vez más clara. Otra sobreviviente famosa fue Mally Brown, apodada de un sin cable Mally Brown, la insumergible Mally Brown. Ganó notoriedad por su valentía al ayudar a otros pasajeros a embarcar en los botes salvavidas. Después de asegurarse de que todos estuvieran a salvo, ella tomó el control de uno de los botes, liderando esfuerzos para rescatar personas en el agua. El relato de Jack Thayer, un joven pasajero de primera clase, es uno de los más detallados sobre los momentos finales del Titanic. Él describió cómo el barco se partió en dos antes de hundirse completamente, una escena que impactó incluso a aquellos que ya sabían que lo peor estaba por venir. Muchos sobrevivientes relataron el terrible sonido de personas gritando mientras el barco se hundía, un eco que los atormentaría por el resto de sus vidas. A pesar del trauma, estas historias también destacan actos de heroísmo y solidaridad en medio del caos. Familias se separaron, pero también hubo quienes arriesgaron todo para salvar desconocidos. Inmediatamente después del naufragio, el Titanic dominó los titulares de los periódicos en todo el mundo. En esa época, la comunicación era mucho más lenta que hoy, pero la magnitud del desastre hizo que las noticias se propagaran rápidamente. Al principio, muchos periódicos publicaron información equivocada, llegando a afirmar que todos los pasajeros habían sido salvados. Estas falsas esperanzas pronto dieron paso a la dura realidad, cuando los números reales comenzaron a surgir. La prensa destacó especialmente la falta de botes salvavidas y la decisión de priorizar a mujeres y niños durante el rescate. Esto generó debates acalorados sobre ética, clase social y privilegios a bordo del barco. Los pasajeros de primera clase tenían mayor acceso a los botes salvavidas, mientras que muchos de tercera clase quedaron atrapados bajo cubierta. Esta disparidad impactó al público y llevó a cuestionamientos sobre justicia social. Además, los periódicos se centraron en historias emocionales, como la del multimillonario John Jacob Astor IV, quien colocó a su esposa embarazada en el bote salvavidas y permaneció en el barco hasta el final.
Otros relatos destacaban actos de valentía, como el del músico Wallace Harley, quien lideró una orquesta tocando hasta los momentos finales. Estas narrativas ayudaron a transformar el Titanic en un símbolo de tragedia, heroísmo e injusticia. La cobertura mediática también tuvo un papel crucial en movilizar esfuerzos para compensar a las familias de las víctimas. Fueron creados fondos de ayuda, y sobrevivientes comenzaron a contar sus historias en eventos públicos para recaudar apoyo. Con el tiempo, el Titanic dejó de ser solo una tragedia marítima y se convirtió en una lección sobre vulnerabilidad humana y responsabilidad colectiva. Desde el momento en que se hundió, el Titanic se convirtió en mucho más que un naufragio. Pasó a ser un ícono cultural, inspirando innumerables obras de arte, libros, canciones y películas. Uno de los hitos más significativos fue la novela A Night to Remember, 1955, escrita por Walter Lord. El libro trajo detalles impresionantes sobre el desastre y ayudó a reavivar el interés público por el Titanic. Años después, fue adaptado al cine, llevando la historia a las pantallas y ampliando aún más su impacto. Pero fue la película Titanic, 1997, dirigida por James Cameron, la que realmente transformó el barco en un fenómeno global. Con efectos especiales revolucionarios y una narrativa emocionalmente poderosa, la película recaudó miles de millones y ganó 11 premios Oscar. Además, presentó el Titanic a una nueva generación, mezclando hechos históricos con una historia de amor ficticia. La canción principal de la película, My Heart Will Go On, cantada por Celine Dion, también se convirtió en un clásico atemporal. Fuera del cine, el Titanic sigue siendo tema de exposiciones interactivas y museos dedicados a su historia. Artefactos recuperados del fondo del océano, como porcelana, joyas e incluso partes del casco, están expuestos al público. Estos objetos nos conectan directamente con el pasado, permitiéndonos sentir la grandeza y la tragedia del barco. Otra forma de homenaje al Titanic es la realización de viajes conmemorativos al lugar del naufragio. Estas expediciones permiten que personas de todo el mundo rindan tributo a las víctimas y sean testigos del lugar donde todo ocurrió. Después de décadas de misterio, los restos del Titanic fueron finalmente localizados en 1985, a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. El descubrimiento fue liderado por un equipo de científicos dirigido por Robert Ballard, que utilizó tecnología avanzada para mapear el fondo del océano. Lo que encontraron fue impresionante. El Titanic estaba partido en dos grandes secciones, esparciendo restos por un campo de escombros alrededor. Las imágenes capturadas por robots submarinos mostraban detalles sorprendentes, como escaleras, equipos e incluso objetos personales de los pasajeros. Estos artefactos ayudaron a los investigadores a entender mejor la dinámica del naufragio y cómo el barco se desintegró durante el hundimiento. Además, los científicos pudieron analizar los materiales usados en la construcción del Titanic, como el acero y los remaches que unían las placas del casco. Estudios revelaron que el acero utilizado era más frágil que los estándares modernos, especialmente en aguas heladas, lo que contribuyó al colapso del barco después de la colisión con el iceberg. Otro descubrimiento importante fue la presencia de bacterias que están lentamente consumiendo el hierro del casco, transformándolo en óxido. Esto llevó a la preocupación de que, con el tiempo, los restos podrían desaparecer por completo, volviendo aún más urgente preservar la historia del Titanic. En expediciones posteriores, cámaras de alta definición permitieron capturar imágenes detalladas del interior del barco, incluyendo salones lujosos y camarotes. Estos registros nos dan una visión única de cómo era la vida a bordo antes de la tragedia. Sin embargo, las expediciones también generaron debates éticos sobre la exploración de los restos. Algunos defienden que el lugar debe ser tratado como un memorial sagrado, mientras otros argumentan que la investigación científica es esencial para preservar la historia. Independientemente de las opiniones, está claro que los restos del Titanic continúan enseñándonos lecciones valiosas sobre ingeniería, seguridad marítima y resiliencia humana. Más de un siglo después de su tragedia, el Titanic sigue siendo un símbolo poderoso de ambición y fragilidad humana. Fue diseñado para representar el ápice del progreso tecnológico, pero su naufragio nos recordó que no siempre estamos en control.
La arrogancia de considerarlo insumergible fue una humilde lección sobre los límites de la ingeniería y la naturaleza. Hoy, miramos al Titanic y vemos no solo un barco, sino también una advertencia sobre los peligros de subestimar los riesgos. Esta tragedia nos enseñó que el progreso debe caminar junto con la seguridad y el respeto a los límites del mundo natural. Además, el Titanic nos hace reflexionar sobre desigualdades sociales. La división entre las clases a bordo evidenció cómo los privilegios pueden determinar quién sobrevive o sucumbe en momentos de crisis. Este tema sigue siendo relevante hoy, cuando discutimos cuestiones como acceso a la salud, educación y oportunidades en nuestra sociedad. La historia del Titanic también destaca la importancia de la solidaridad humana. A pesar del caos, hubo actos de heroísmo, sacrificio y compasión que inspiraron generaciones. Ya sea en las manos de Molly Brown liderando esfuerzos de rescate o en la valentía de los músicos que tocaron hasta el final, estas historias nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Por otro lado, el Titanic también nos muestra el costo de decisiones equivocadas, como la falta de botes salvavidas suficientes y la negligencia ante señales de peligro. Estos errores sirvieron como catalizadores para cambios significativos en las regulaciones marítimas, salvando incontables vidas a lo largo de las décadas. Al final de cuentas, el Titanic es más que una tragedia marítima. Es un espejo que refleja nuestros logros, fracasos y aspiraciones como sociedad. A lo largo de estas sesiones, exploramos el Titanic desde diferentes ángulos: su grandeza, su tragedia y su legado duradero. Ahora, me gustaría invitarte, espectador, a reflexionar. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? El Titanic nos enseña que, por más avanzados que seamos tecnológicamente, siempre debemos respetar los límites de la naturaleza y nuestras propias vulnerabilidades. También nos recuerda la importancia de planificar con cuidado, priorizando la seguridad y la ética en todas las áreas de la vida. Piensa en las decisiones que tomamos a diario. ¿Estamos considerando los riesgos o simplemente siguiendo nuestra confianza ciega en el progreso? Además, el Titanic nos desafía a repensar cómo tratamos a los demás. Las desigualdades sociales evidenciadas en ese barco aún existen hoy, y necesitamos trabajar juntos para construir un mundo más justo e inclusivo. Pero quizás la lección más poderosa sea sobre solidaridad. En momentos de crisis, son los actos de compasión y unidad los que realmente marcan la diferencia. Ya sea ayudando a un desconocido en peligro o defendiendo causas más grandes que nosotros mismos, podemos ser héroes en nuestro propio día a día. Entonces, te desafío, ¿cuál es el Titanic de tu vida? Tal vez sea un problema que has estado ignorando, una decisión que necesita ser reconsiderada o una oportunidad de ayudar a alguien a tu alrededor. No esperes al desastre para actuar. Sé proactivo, consciente y solidario. Si esta historia te tocó, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos mantener viva la memoria del Titanic y aplicar sus lecciones para crear un futuro mejor. Suscríbete al canal para más historias increíbles y reflexiones que nos ayudan a entender el pasado y transformar el presente.